Hola, continuamos con nuestro programa de reforzamiento de competencias en comunicación. Querido alumno, ahora que ya repasaste los aspectos teóricos fundamentales de la entrevista, observa el siguiente ejercicio de aplicación. Pon mucha atención. Recuerda que es importante que leas cuidadosamente las instrucciones, el texto y las preguntas que se plantean. Regresa a estos elementos las veces que consideres necesario. Comencemos. El texto que observas en la pantalla es un informe de una entrevista. Como puedes ver, el primer elemento que aparece es el título. De acuerdo con este, la entrevista aborda el tema de la obesidad infantil. Después del título, aparece el nombre de la persona a la que se realizó la entrevista. Del lado derecho podemos ver los créditos, es decir, el nombre del responsable de la realización de la entrevista. Nota que en el primer párrafo se describe al entrevistado. Se habla de quién es, los estudios que tiene y en dónde labora. Este párrafo corresponde a la introducción. En los párrafos subsecuentes puedes notar que se colocan las preguntas que el entrevistador realizó al entrevistado, con sus correspondientes respuestas. A esta parte del informe se le denomina cuerpo de la entrevista y es, generalmente, la parte más extensa del escrito. En este ejercicio se indica lo que cada uno de los personajes dice, colocando su nombre antes del texto. En otros ejemplos se puede indicar con un guión. En los últimos renglones del texto se localiza el cierre de la entrevista. En él, el entrevistador indica que está por concluir el proceso y agradece al entrevistado su apoyo. Continuemos con la revisión del ejercicio. Después del texto en el que se describe la entrevista, podrás ver una serie de preguntas en las que se cuestiona sobre su contenido. En la primera pregunta se cuestiona sobre la parte de la entrevista en la que la persona da a conocer lo que sabe acerca del tema. Recordando lo que sabemos respecto a la estructura de la entrevista, nuestras opciones serían, introducción, cuerpo y conclusión, lo que descarta automáticamente la opción A. En la introducción se describe al entrevistado, es la fase previa a la realización de las preguntas, por tanto, no puede ser considerada la opción a elegir, lo que la descarta. La conclusión es la parte final de la entrevista. En ella el entrevistado se despide y agradece a la persona su apoyo y disposición. Eso la descarta también. Queda entonces la opción B, el cuerpo de la entrevista. Si recordamos, en esta parte de la entrevista es en donde se anotan tanto las preguntas como las respuestas que el entrevistado da. Sería en esta parte de la entrevista en la que él puede expresar los conocimientos que tiene sobre el tema. Esta es la opción correcta. La siguiente pregunta cuestiona respecto al entorno de la entrevista. En la parte teórica vimos que el entorno es el ambiente en el que se desarrolla la entrevista, y que este ambiente lo podemos determinar a partir de la conducta del entrevistado. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Si está atento o no, si responde lo que se le pregunta. Dado que en el ejemplo revisado el entrevistado se siente seguro con el entrevistador y responde libremente, podemos decir que se encuentra en un entorno de confianza. La respuesta correcta entonces es la que aparece en el inciso D. Para responder la tercera pregunta en la que se nos cuestiona sobre los temas que se abordan en la entrevista, es necesario hacer una relectura de la misma. Fíjate especialmente en las preguntas, en los aspectos del tema sobre los que cuestionan. En el ejemplo que estamos revisando, la primera pregunta trata de la prevención, la segunda y tercera respecto a las causas. En las siguientes preguntas se cuestiona respecto a las medidas de prevención y las recomendaciones nutricionales. Con base en lo anterior, podemos afirmar que la respuesta correcta es la A. En la última pregunta se cuestiona respecto al tipo de discurso que aparece en el texto subrayado. Para contestarla, localiza el texto y léelo nuevamente. En el ejemplo, el texto subrayado aparece en la parte inferior de la pantalla. En él, el entrevistado está citando una frase que los expertos en el tema dicen. Es decir, el entrevistado es un intermediario. Lo anterior significa que ese discurso es indirecto, ya que no pertenece al entrevistado. La respuesta correcta entonces, es la B. Las respuestas A, y D, se descartan desde un inicio al no corresponder a los dos tipos de discurso que revisamos en la parte teórica.
Con esto concluimos este ejercicio. Te invitamos a realizar ahora los que están propuestos para el trabajo independiente. Recuerda, si tienes alguna duda, anótala y en la sesión presencial, plantéasela a tu profesor. Nos vemos pronto. Sigue adelante y reafirma lo aprendido haciendo los ejercicios que te indiquen tus profesores.